Buenas noches. Vamos a hablar acerca del precedente jurisprudencial obligatorio y precedente constitucional. Precedente, como definición, en términos generales diríamos que es el rastro de una acción o decisión. En términos jurídicos, mencionaremos que es la construcción de la vinculatoriedad de una decisión basada en las motivaciones que se expresan en la jurisprudencia. También se puede decir que es una acción interpartes que se extiende a las partes procesales y alcanza un efecto general y vinculante, es decir, que obliga a respetar lo establecido en las sentencias dictadas en los procesos constitucionales. El precedente jurisprudencial obligatorio. Este precedente se produce posterior a la triple reiteración de los fallos de la Corte Nacional de Justicia, aprobados por el Pleno de dicho órgano. Como lo señala en el numeral 2 del artículo 184 y el artículo 185 de nuestra Constitución, que menciona que las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia reiterada en 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligatoriamente se debe remitir el fallo al Pleno de la Corte, a fin de que éste decida un plazo de 60 días y sobre su conformidad, y si no es el caso, automáticamente pasaría a formar un precedente obligatorio. Este desarrollo de jurisprudencia es vinculante con efectos horizontales y verticales, en el caso de que no hubiera ratificación por parte de la Corte. El precedente constitucional es aquel que está emitido por la Corte Constitucional, ente máximo de control y administración de la justicia. Por ende, también es el máximo exponente de la interpretación de nuestro país. De ahí la gran importancia de esta jurisprudencia emanada de la Constitución dentro de nuestro sistema jurídico. Por otro lado, es importante mencionar que en el artículo 436 de la Constitución de nuestro país menciona que una de las atribuciones de la Corte Constitucional ecuatoriana es desarrollar un precedente constitucional obligatorio, que en otras palabras es expedir sentencias que generen jurisprudencia vinculante con respecto a las acciones de protección o de cumplimiento, y también se nombra también el habeas corpus, entre otros. La jurisprudencia de este produce un derecho objetivo que se aplica obligatoriamente en casos futuros similares a los que están sujetos jueces ordinarios y también las altas cortes. Esta tarea de crear precedente jurisprudencial siempre debe precautelar el fin primigenio del Estado. Diferencias entre uno y otro. Los fallos de triple reiteración de la Corte Nacional deben tener un proceso más largo, tienen un proceso más largo para que sean definitivamente de carácter jurisprudencial vinculante, con efecto horizontal y vertical. Es decir, que debe ser observada por jueces inferiores y por otras salas de la Corte. En cambio, la Corte Constitucional genera precedentes con un solo fallo, ¿ya? Y de obligatorio cumplimiento, estando el Pleno completamente de acuerdo y sin ratificaciones. Se crea así un precedente vinculante con efectos interpartes, interpares e intercomunes. Interpartes significa que vinculan a las partes del proceso. Interpares, que se aplicará a todos los casos similares en un futuro. E intercomunis, que llegan y benefician a terceros aun si son partes del proceso, aun sin ser partes del proceso. Uno de los casos más reconocidos por la Corte Constitucional que generó un precedente constitucional fue el del matrimonio igualitario, que la Corte Constitucional de Ecuador resolvió en la sentencia número 1118C19, donde se dio paso al matrimonio igualitario, que es que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La referida sentencia fue resultado de una acción de protección propuesta por 2 personas del mismo sexo, la cual se resolvió y generó varias controversias, una de las cuales pues modificando también la Constitución, ya que matrimonio pasó a ser de la unión de un hombre y una mujer a ser un contrato solemne entre 2 personas que se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente, dejando inconstitucional pues expresiones como hombre y mujer o el término de procrear. Eso sería una exposición en breve. Muchísimas gracias. Un saludo.